Buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado hoy para seguir la jornada del ciclo de conferencias Una mirada hacia el futuro con visión agroecológica que ofrece la Casa Encendida en colaboración con la Fundación Instituto de Agroecología y Sostenibilidad, FIAES. El ciclo forma parte de dos programas formativos más amplios: el 12º curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Ecología Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural, organizado por la Casa Encendida de Madrid, en colaboración con la Fundación Instituto de Agroecología y Sostenibilidad, FIAES, y el máster homónimo de la Universidad de La Laguna, organizado por el FIAES y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Con la clase de hoy, finalizamos el ciclo de conferencias en agroecología que ofrece la Casa Encendida de Madrid. Les transmito nuestra alegría y agradecimiento por su interés semanal en participar activamente en las clases que permitieron discusiones muy enriquecedoras al final de cada conferencia, quedando muy motivados tanto el profesorado como el alumnado. Cerramos con broche de oro, con un tema actual y que nos mueve. La profesora que impartirá la clase de ecofeminismo, miradas necesarias para enfrentar el presente y el futuro, es Charo Morán, quien es licenciada en biología, especializada en educación ambiental por la Universidad Autónoma de Madrid. Charo cuenta con una trayectoria laboral enfocada hacia la ecología, la gestión ambiental, la educación ecológica y la formación de largo recorrido. Cuenta con cursos en la Universidad Autónoma de México de Antropología Epidemiológica, Ecología Humana, Zoología Marina y Contaminación Ambiental. Es técnico en reciclaje de residuos urbanos e industriales y forma parte de la cooperativa Garúa en proyectos de educación ecosocial, ecofeminismo, consumo consciente y ecología. Charo es activista en el área de educación ecológica de Ecologistas en Acción y en la Asociación Vecinal La Atenea. Bienvenida, Charo. Gracias por compartir esta tarde tu experiencia, tu pasión de vida y bueno, somos todos oídos. Bueno, pues muchísimas gracias por esta presentación, gracias a la Casa Encendida y gracias también a la Fundación Instituto de Agroecología y Sostenibilidad. Y bueno, yo creo que el tema de hoy es un tema verdaderamente apasionante, ¿no? Voy a compartir una presentación para hacer la exposición de hoy, para que es una exposición que pretende que sea así sugerente, no tanto que tenga mucho texto, ¿no? Pero para un poco evidenciar las distintas miradas, ¿no? que tienen los ecofeminismos. La sesión de hoy va a tener estos aspectos que os reflejo aquí, ¿no? Primero vamos a hacer como una introducción de un marco de partida, ¿no? De por qué el ecofeminismo, qué relación hay entre la vida de las mujeres y la ecología y viceversa. También como el curso tiene que ver con la soberanía alimentaria, pues un pequeño guiño, no muy desarrollado, de por qué tiene que ver y interpela mucho la soberanía alimentaria a las mujeres, especialmente, claro, obviamente a las mujeres campesinas. Luego, ¿qué queremos decir cuando hablamos de la sostenibilidad de la vida? ¿Qué significa? ¿Qué incluye? ¿Cómo nos interpela? Y luego haré un recorrido histórico muy breve, ¿no? De los distintos ecofeminismos y los distintos movimientos de mujeres que están en relación con la defensa del territorio, con la defensa de la tierra, con la defensa de lo que es la casa común, ¿no? Que es el planeta. Muchas de ellas seguramente no se autodenominarán ecofeministas, pero en la medida de sus prácticas, ¿no? Las podemos encuadrar en estas miradas, ¿no? Y luego también una idea muy importante, y es que normalmente las luchas ecofeministas, aunque normalmente tenemos referentes, ¿no? De personas, de mujeres, ¿no? que trabajan en esta línea y que nos han enseñado muchísimo, suelen estar caracterizadas por luchas colectivas, por luchas en las que hay apoyo mutuo, en los que hay una forma de trabajar y de luchar, ¿no? colectivamente, y como no podía ser de otra manera,
poniendo los cuidados en el centro, ¿no? Para empezar, simplemente una mirada a una situación de partida en la que nos hallamos, ¿no? Y es lo que muchos autores llaman una crisis multidimensional, otros autores crisis civilizatoria, es decir, lo que estamos es en un momento seguramente de cambio, en un momento en el que el futuro no parece que vaya a ser igual al presente actual, sino que hay un montón de situaciones que nos alertan de que las cosas están cambiando y van a cambiar de una forma bastante importante, ¿no? Desde el punto de vista más de la crisis ecológica, todos y todas ya oímos hablar recurrentemente sobre la crisis climática o la emergencia climática, ¿no? Y todo lo que tenemos y lo que nos jugamos, ¿no? con esta emergencia, ¿no? De intentar poner freno al calentamiento global, pero también, ¿no? De cómo adaptarnos a lo que ya está aquí, ¿no? Y lo que ya es irreversible, ¿no? Que allá en la atmósfera hay una serie de gases de efecto invernadero que están provocando cambios en la naturaleza, cambios en nuestra salud y cambios incluso, por ejemplo, en el sistema agrícola, ¿no? Otra de las características de la crisis ecológica es la pérdida de biodiversidad y de ecosistemas. Normalmente se habla mucho más del cambio climático que de la pérdida de biodiversidad y ecosistemas, aunque esta es de enorme gravedad. Se calcula que 1 millón de especies se van a perder en los años próximos, y cuando se pierde una especie es un fenómeno totalmente irreversible, y no solamente se pierde una especie, sino también las labores las funciones que tiene esa especie en el entramado de la vida, ¿no? Pongamos un ejemplo, hay un montón de microorganismos que son las bacterias, por ejemplo, que son las que gracias a ellas se cierran los ciclos de materiales, por ejemplo el ciclo del carbono, del nitrógeno, del fósforo, o determinados invertebrados que fertilizan los suelos de un sistema agrícola o de los bosques, o hay algunos insectos polinizadores que gracias a ellos se forman los frutos y la reproducción vegetal, o todas aquellas plantas o algas que gracias a ellas hay oxígeno en la atmósfera, y la Tierra es de esas características que hace que nosotros y nosotras podamos persistir ahí, ¿no? Muchos autores hablan de la sexta extinción de especies. Recordamos la quinta extinción, que fue aquella que supuso la extinción de los dinosaurios, que eran unos grandes reptiles, que dio paso de alguna manera a los pequeños mamíferos, y tiene que ver con que la especie humana, ¿no? esté aquí actualmente, ¿no? La diferencia entre esas extinciones es que eran de causas naturales, es decir, un meteorito que cayó que cambió las condiciones de vida en la Tierra, y la sexta extinción actual tiene que ver con la especie humana, tiene que ver con cómo estamos agrediendo a nuestra casa, cómo estamos agrediendo al sistema Tierra. Pero también, en la medida que nuestra economía es una economía del crecimiento ilimitado, pues estamos agotando muchos de los recursos finitos de la Tierra. Estamos agotando, ya se sabe bastante del pico del petróleo, ¿no? Y un recurso finito que en la medida que lo estamos quemando y difundiendo en la atmósfera y causando a su vez el cambio climático, también estamos agotando las reservas mundiales, llegaremos a una situación de mayor escasez progresiva. Esto no significa que se vayan a agotar totalmente, porque algunas serán inaccesibles o no estarán lo suficientemente concentradas como para explotarlas por parte de la especie humana. No solamente el pico del petróleo y de otros combustibles fósiles, sino también muchos minerales de la Tierra, en gran medida necesarios para la tecnología compleja que utilizamos, desde nuestros aparatos electrónicos hasta los paneles solares o los aerogeneradores. También tienen un stock finito y también están en situación de escasez. Por lo tanto, una de las cosas que tendríamos que empezar a pensar es cómo utilizar todos estos recursos de una forma más lógica, ¿no? Y más sensata. Pero a estas crisis, que son una crisis ambiental multisistémica que tiene un montón de entradas y salidas, podemos añadir una crisis social, es decir, las desigualdades cada vez son más grandes, las personas enriquecidas cada vez se enriquecen más después de las crisis periódicas. Por ejemplo, después de la pandemia hubo personas que se enriquecieron en mayor medida, ¿no? Y cuando muchas entraban en bolsas de pobreza, y la desigualdad estructural y la desigualdad que está atravesada por infinidad de ejes, ¿no? Desde los ejes que están vinculados con el género, con la opción sexual, con la clase social o con la raza, ¿no? Todo esto hace que haya personas que tengan una situación de mucha mayor vulnerabilidad que otras en el planeta.
Y también podríamos decir, y eso es lo que nos interpela también a los feminismos, que estamos en una crisis de cuidados. La lógica de la vida y de la sostenibilidad de la vida, del mantenimiento de la vida, la reproducción de la vida, que tradicionalmente realizamos las mujeres a lo largo de la historia, ha entrado en un choque con el capital, de tal manera que el capital cada vez se apropia más de los trabajos de todas las personas y vivimos vidas para el mercado más que para los cuidados, ¿no? Y esto hace que esta crisis también esté dentro de todo este entramado. Sí que podemos decir que es una crisis multidimensional, pero tenemos claro que el causante de esta crisis multidimensional es un modelo económico que está en guerra con la vida y que además solo se rige por los intercambios monetarios y por una economía del crecimiento, ¿no? Y esto es lo que hace que choque tanto con las vidas y los cuerpos de las personas como con la reproducción de la naturaleza. Hay una serie de espacios comunes entre el feminismo y el ecologismo. Hay algunas autoras que hablan de la economía del iceberg, ¿no? O del iceberg. Sabéis que un iceberg es una masa de hielo que flota en el océano y que para la parte emergida, la parte que visibilizamos, es mucho más pequeña que la parte que está dentro del agua y que la hace flotar. Bueno, pues en nuestro sistema monetario solamente visibiliza aquello que genera un valor monetario, algo que genera economía y que se mide tradicionalmente por el Producto Interior Bruto, ¿no? Bueno, pues para que esto flote, para que esto sea posible, para que el mercado funcione, para que el modelo económico actual funcione, de alguna manera se emerge porque invisibilizamos una serie de funciones vitales de la naturaleza que realiza desinteresadamente y de una forma gratuita para el modelo, y unas funciones de cuidados que normalmente hacemos también las mujeres, ¿no? Entonces, todo esto es estructuralmente necesario para que el capitalismo, para el modelo económico flote y para que el modelo económico se dé, ¿no? Pero en la medida que lo invisibiliza, se deteriora. Y si no somos conscientes de que dependemos de la biodiversidad, la regulación del clima, el cierre de ciclos o la fotosíntesis, lo que haremos es que si se deteriora de alguna manera solo ponemos en el centro lo que genera el crecimiento de la economía, ¿no? Y lo mismo con los cuidados, solamente vamos a visibilizar los cuidados que pueden ser monetizados, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de cuidados que pasan por el mercado, ¿no? Pero todo lo demás lo invisibilizamos y en la medida que entran en crisis no lo vemos. Y esto estructuralmente que genera la crisis ecológica, la crisis social o de desigualdad y la crisis de cuidados. También se puede reflejar a través de una pirámide como esta diapositiva, ¿no? Que vemos que la base de la pirámide que hace que todo lo demás funcione, porque sin el planeta Tierra no somos nada ni nuestra vida podría ser posible, pues a su vez está basado en una situación de neocolonialismo, ¿no? El modelo económico es totalmente asimétrico y se sustenta de la explotación y de un montón de recursos que son de otros territorios fuera de los países centrales o los países enriquecidos, el trabajo de cuidados de las mujeres y también un trabajo del campesinado de subsistencia que en la medida que no se monetiza se considera personas pobres y no se tienen en cuenta por el modelo, ¿no? En este modelo también, en la parte emergida, hay una desigualdad, hay una situación en la que hay una economía invisible, en que hay personas que trabajan sin contrato y sin una regulación de derechos laborales, etcétera, y está en la parte alta de la pirámide progresivamente las personas más enriquecidas, ¿no? Pues esto lo que nos alerta es que es un modelo profundamente injusto, pero que es totalmente parásito, ¿no? De las funciones de la reproducción de la naturaleza y de también las personas que gratuitamente, tanto de cuidados como trabajos vinculados con la subsistencia, pues no se tienen en cuenta. ¿De dónde viene esta situación en la que las mujeres de alguna manera están subordinadas a los hombres, ¿no? En nuestro marco cultural occidental surge del periodo de la modernidad, en la que se dio a la mujer un rol, ¿no? Un rol de reparto del trabajo que la relacionaba con el cuerpo y el cuidado de los cuerpos de las otras personas. También se le daba una característica de ser emocional, que estaba
preparada para el ámbito reproductivo, tanto lo que es la reproducción propia de la especie, como también del mantenimiento de la crianza, los cuidados, el sector doméstico, incluso el apoyo emocional, y por lo tanto estaba circunscrita al ámbito doméstico, al ámbito privado, al ámbito privado del hogar, ¿no? Por eso también, en la medida que sobre todo en las mujeres que vivían más en sectores rurales y más campesinados, vivían muy cercanas a la naturaleza porque eran las proveedoras de todo lo necesario para el mantenimiento de la subsistencia de la familia, por ejemplo la leña o ir a buscar agua o cultivar en las huertas familiares, ¿no? De tal manera que se vinculaba los roles femeninos con los de la naturaleza. Y todo eso le proporcionaba una subordinación con respecto al hombre al que se le adjudicaba, ¿no?, la idea de la mente, de lo racional, el ser que pensaba, de incluso en algunos momentos de la historia, diríamos, más occidental, pues se cuestionaba, ¿no?, que las mujeres tuviesen inteligencia, ¿no? Y bueno, pues dentro del ámbito productivo, ¿no?, en el ámbito público, es decir, el que de alguna manera llevaba el dinero a los hogares, el que llevaba el dinero a casa, y por lo tanto era el que regía la cultura, el que estaba, diríamos, el marco cultural de ese momento, el marco cultural occidental vinculado al modelo económico, ¿no? Mientras que la mujer se le adjudicaba el rol más vinculado con la naturaleza. Y esto era lo que hacía, ¿no?, una situación de dominación de los hombres con respecto a las mujeres. Y esto, ampliándolo en un sentido un poco más amplio, ¿no?, más global, pues no solamente tiene que ver con, hay algunas autoras que hablan de los 3 colonialismos del hombre blanco, ¿no? Un hombre blanco que se caracteriza por salir a buscar empleo, que es normalmente cualificado, ¿no?, al que llaman homo economicus, que de alguna manera su empleo o su rol en el mundo es producir capital, ¿no? Y el prototipo de este ser, ¿no?, diríamos homo economicus, es un hombre varón, blanco, heterosexual, normalmente que vive en un país enriquecido, o bien si vive en un país empobrecido está dentro de las élites económicas de ese país, que es de clase media alta y que además no tiene ningún tipo de diversidad funcional. Y parece que es una persona autónoma que no depende de nada y que se ha hecho a sí misma y que no tiene absolutamente ninguna dependencia con nada, ni con la naturaleza ni con los cuidados de las personas. Pero como, igual que veíamos en la economía del iceberg, ¿no?, en la imagen esta, podemos decir que este prototipo de persona homo economicus, su vida, su estilo de vida, su nivel de vida, su forma de vida tiene que ver con la explotación del sur global y de los recursos que allí están, de los tiempos de las mujeres y en cuanto a los cuidados y también del planeta. Sin eso no sería posible que mantuviese su estatus social y su forma de estar en el mundo, ¿no? Bueno, esto significa también que tenemos que percibir una situación de desigualdad estructural que hay entre el norte o los países enriquecidos y los países empobrecidos, que no es algo de suerte, ¿no?, haber nacido en un país o en otro, como si estuviésemos mejor o peor capacitados o capacitadas para subsistir, sino que tiene que ver con un entramado económico que hace que esto se esté desarrollado de esta manera, de una forma estructural. Es importante tener en cuenta, cuando se habla de dentro de los ecofeminismos, las interseccionalidades, los ejes de desigualdad, ¿no? No es lo mismo ser una mujer blanca en un país enriquecido que ser una mujer migrante racializada en ese mismo país. Normalmente las condiciones de vida de una y otra serán muy diferentes. Independientemente de que las mujeres están sometidas al patriarcado, ¿no?, y a una serie de roles que nos imponen, no es lo mismo unas mujeres que otras, igual que no es lo mismo unos hombres que otros, ¿no?, o no es lo mismo. Entonces, toda esta interseccionalidad la tenemos que trabajar desde el punto de vista de la justicia social, ¿no? Tenemos que combatir el colonialismo, tenemos que combatir la homofobia, el patriarcado, todas las diferencias que se puedan dar o de exclusión por distintos aspectos, ¿no?, que están atravesando a los cuerpos de las personas y las formas de estar en el mundo, ¿no? Y esto tenemos que ser conscientes porque el ecofeminismo debe de trabajar la interseccionalidad en la medida de buscar unas sociedades más justas. Absolutamente todas las encuestas, esta es una encuesta ya de hace unos años, pero serían parecidas, ¿no?, que es de nuestro país, de la encuesta de calidad de vida
del Instituto Nacional de Estadísticas, todas muestran que las tareas de cuidados las seguimos realizando las mujeres y que hay una desproporción muy grande en esta corresponsabilidad de los cuidados entre las mujeres y el hombre, ¿no? Entonces, las encuestas del reparto del tiempo, dentro de que son difíciles de realizar porque hay cosas fáciles de medir en cuanto a los tiempos que destinamos a las tareas, ¿no? Por ejemplo, cuánto tiempo destinamos a cocinar normalmente a lo largo de la semana o a hacer la limpieza del hogar. Eso es relativamente fácil analizarlo en un factor tiempo, pero hay otra serie de tiempos que invertimos las mujeres, que estamos de alguna manera habituadas y lo tenemos interiorizado, ¿no? Como que lo que hacen es provocar una serie de fatigas, como estar recordando continuamente las vacunas de los niños y las niñas, o saber cuándo tengo que ir a visitar a un amigo que está enfermo o una amiga que está enferma, o si ahora mismo en la nevera hay leche o no hay leche y tengo que comprar. Todo eso es unas cargas, ¿no? que asumimos, que son muy difíciles de darles una estructura de tiempo, ¿no? En cualquier caso, una de las características que tienen nuestras formas de vida en la actualidad es que son, de alguna manera, generan pobreza de tiempo, pobreza para lo importante y, por lo tanto, mercantilizan y ponen en la tesitura de las prisas, ¿no? Y de vivir vidas para el mercado, que también son muy, muy difíciles, ¿no? De coordinar con los tiempos importantes. Aquí os pongo también una serie de estadísticas a escala global, ¿no? En cuanto a este tema de los tiempos. Por ejemplo, en zonas, en comunidades rurales y países en general, pues hay las horas dedicadas al trabajo no remunerado por parte de las mujeres muchísimo más mayor que por parte de los hombres, ¿no? A nivel global, el 42% de las mujeres de edad de trabajar no forma parte de la mano de obra remunerada, ¿no? Frente al 6% de los hombres. Es decir, que a escala global esto de alguna manera incluso se agrava debido a las diferencias entre unos países y otros, ¿no? Y esto también se agrava por ejemplo, la diferencia entre la existencia escolar de las niñas y los niños. Las niñas, en cuanto tienen una edad un poco importante, se quedan en los hogares para ayudar en las tareas domésticas y eso hace que no vayan a la escuela y de alguna manera también eso va a condicionar sus vidas futuras, ¿no? Y bueno, pues en general, si tuviésemos en cuenta el trabajo remunerado, no remunerado que realizan mayoritariamente las mujeres con sus valores económicos, veríamos, ¿no? Que de alguna manera se produciría una quiebra del capitalismo global, ¿no? En la medida en que tendría que monetizar todo eso, ¿no? No estamos diciendo que ese tipo de tareas haya que monetizarlas, sino que hay que tenerlas en cuenta para generar estilos de vida cooperativos, colectivos, en la que haya corresponsabilidad de los cuidados, que podamos cuidar todos y todas en la medida que nuestro momento vital lo permite, pero que lo importante es liberar tiempos para la vida, ¿no? Y para todas estas cosas. Bueno, entonces, como os decía, la situación actual es que hay un choque entre el capital y la vida, ¿no? Un choque entre cómo se produce la reproducción de la vida y cómo se necesitan, ¿no? Cuáles son diríamos, las pautas, ¿no? Para generar capital y para que el crecimiento económico ilimitado siga funcionando. Pero hay una serie de ideas clave. La primera es que las tareas de cuidados satisfacen necesidades humanas y son totalmente necesarias e imprescindibles. O sea, no podemos dejar, cuando se deja de cuidar, pues pasan cosas como en gran medida lo que pasa en nuestra sociedad, que aparcamos, por ejemplo, las personas mayores en residencias, que vemos un poco también en qué situaciones muchas veces, ¿no? Esto no deja de ser un problema, ¿no? De no poder atender a esos cuidados. La sociedad delega estas tareas mayoritariamente en las mujeres, tanto si son en el ámbito doméstico como si son monetizadas de alguna manera. El sector de los cuidados, por ejemplo, la limpieza, el cuidado de las personas mayores, de los niños y de las niñas, son sectores bastante precarizados, ¿no? Y a veces, pues las mujeres entramos en jornadas interminables de carga laboral y de carga de tareas domésticas, o bien cuando nos lo podemos permitir, aquellas mujeres que tenemos un nivel de ingresos que lo permite, pues contratamos a otras mujeres, normalmente migrantes, para que limpien nuestras casas o para que vayan a recoger a los niños y las niñas al colegio. Y eso, desde el punto de vista de
de qué sociedades queremos vivir, pues de alguna manera no es una solución, ¿no? Sino que es más bien una solución de final de tubería, de tener un problema, pero en general nos genera bastantes insatisfacciones y vidas no plenas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos, ¿no?, que tenemos? El reto fundamental es cómo conseguir la corresponsabilidad de los cuidados, fundamentalmente con respecto a los hombres con los que compartimos las vidas, pero también con sectores públicos, el que los cuidados sean robustos y generando estilos de vida que sean menos estructurales para el mercado y más estructurales para los cuidados y para la cooperación y la articulación comunitaria. Bueno, pues la crisis de cuidados, ya os he dado algunas pautas de cuáles son los motivos, fundamentalmente con la incorporación de las mujeres al mercado laboral, cosa que es necesaria y además que empodera para poder decidir sobre las vidas, ¿no? Pero esto lo que ha hecho ha sido que, debido a una sociedad de consumista, ¿no?, pues que no se pueda prescindir de ninguno de los salarios, ¿no? Y lo lógico hubiera sido, para vivir vidas dignas, es corresponsabilizarse de los cuidados, pero también de los empleos, es decir, tener medias jornadas laborales todo el mundo, ¿no?, de tal manera que dé tiempo para la vida y dé tiempo para conseguir, en una sociedad en la que vivimos, que no somos autosuficientes, si no tenemos empleo, pues el poder trabajar en esta línea, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver con la quiebra del modelo tradicional familiar, es decir, las vidas de las mujeres empoderadas demandan otras cosas, por el mercado laboral, que también cada vez es más exigente en horas de empleo, ¿no?, y en desplazamientos, y eso tiene que también ver con tiempos para la vida, el deterioro progresivo de los servicios públicos, el incremento de la esperanza de vida, que hace que vivamos más años, pero en gran medida muchos años, a lo mejor del final del ciclo vital, son años en los que necesitamos demasiados cuidados y vidas que están demasiado, diríamos, poco autónomas, con lo cual esto se alarga y se necesita estos cuidados más tiempo. Y también los modelos urbanos, los modelos de ciudad dispersa, en el que los desplazamientos por la ciudad son muy demandantes de tiempos, ¿no? También podríamos decir que en el medio rural, ¿no?, haciendo un guiño al medio rural, en la falta de servicios públicos es muchísimo más acuciante, y las mujeres y los hombres tienen mucho más problema para poder satisfacer las necesidades de cuidado con servicios públicos. Bueno, pues muchas autoras hablan de la cadena global de cuidados, que es la que se da aquella que os he comentado un poquito antes, que es que las mujeres que necesitamos, debido a nuestras jornadas laborales interminables, el contratar a personas para que cuiden a nuestros niños, nuestras niñas, o limpien nuestras casas, etcétera, pues lo que normalmente hacemos es contratar en situación de desigualdad y precariedad a mujeres migrantes, que a su vez han dejado en gran parte a sus familiares en los países de origen, muchas veces a sus hijos y a sus hijas, o sus padres y madres, ¿no? Y que de alguna manera sufren, ¿no?, por no poder estar en ese ámbito, ¿no?, de cuidados de sus familias. Pero además, normalmente en los países de origen donde vienen estas mujeres, pues son hermanas, tías y abuelas las que se tienen una sobrecarga, ¿no?, de cuidados cuando hay un hueco, ¿no?, que se abandona en el hogar por parte de las mujeres que migran. Decir que igual que nuestra economía de país enriquecido se fundamenta en el expolio de recursos y de mano de obra y de manufactura de países empobrecidos, podríamos decir que los cuidados también, con respecto a los cuidados, también hacemos un expolio, ¿no?, de los tiempos de cuidado de otras mujeres del sur global, ¿no?, que buscan una vida mejor porque en los sitios donde viven, ¿no?, pues no ven unas expectativas, ¿no?, de vida adecuada. Bueno, voy a dar una serie de pasos. Todos estos procesos no se están dando, obviamente, sin tensiones y sin luchas, que son muy importantes que se den, y en la que los feminismos tenemos que abrazar, ¿no? Y bueno, pues os voy a poner, por ejemplo, las luchas de las que llamamos las Kellys, ¿no?, que son estas mujeres que son trabajadoras de hoteles, ¿no?, y que trabajan de una forma exhaustiva para arreglar las habitaciones de los hoteles en un modelo, por ejemplo,
en un modelo como el nuestro, de una economía que está muy sustentada, ¿no?, en el turismo, ¿no?, y que tienen unos salarios precarios, pero que también además tienen una serie de problemas de salud vinculadas al trabajo físico, ¿no?, por ejemplo, hacer las camas a destajo, pero también de los productos que utilizan en la limpieza, una exposición a productos de limpieza que generan también problemas hormonales. Cuando hay una situación de crisis económica, casi siempre también se afecta en mayor medida a las mujeres, ¿no? Este es un estudio que salió en el FIAP, que después de los efectos que ha tenido el COVID-19 sobre la desigualdad de género, ¿no? Cuando tú tienes un empleo precario y de pronto tuvimos que estar encerrados en casa, pues lógicamente aquellas mujeres que limpiaban en los hogares de un día para otro perdieron sus trabajos, o de un día para otro no tenían que ir a recoger a los niños y a las niñas al colegio, ¿no? Y esto, además, en un sector totalmente irregular en muchos casos, pues lo que hizo fue que tuviese unas situaciones de mayor vulnerabilidad económica. Y por eso en muchos barrios, y eso nos tenemos que felicitar, se articularon despensas solidarias y redes de apoyo para un poco paliar, ¿no?, los efectos de todo esto. También os podéis imaginar cómo se pueden resolver las tareas de cuidados. No es lo mismo en un espacio, en una casa con suficiente espacio, cómoda, agradable, que muchas de las personas que están en situación precaria, que viven en casas pequeñas, de pequeño tamaño, con muchas personas viviendo en su interior, poco ventiladas, y que además pues, estaban sujetas, por ejemplo, a cortes de luz o cortes, ¿no? Todo esto se acrecenta mucho más. Barrios ricos, hay también muchos datos que en los barrios ricos de una ciudad, en relación con los barrios más de periferia urbana, más empobrecidos, la esperanza de vida es muchísimo menor en los barrios empobrecidos, debido al acceso al tipo de habitabilidad en la que se tiene, pero también el acceso a los parques, o en las zonas del sur, ¿no?, se suelen instalar todos estos polígonos industriales más contaminantes, ¿no? Entonces, aquellas personas que causan en menor medida, porque sus tasas de consumo son menores, las crisis climáticas o la contaminación atmosférica, suelen ser aquellas personas que más sufren los efectos de esta contaminación, que normalmente tiene más que ver con tasas de consumo alto y con situaciones enriquecidas. Todos los datos de indicadores de pobreza hablan de que las mujeres son mucho más vulnerables a la pobreza. El 70% de las personas que viven según los parámetros de pobreza en el mundo son mujeres. Normalmente no tienen los recursos, en muchos países sabemos que no tienen los recursos ni tienen autonomía económica, y ante situaciones, por ejemplo, vinculadas con migraciones climáticas, refugiadas, etcétera, son muchísimo más vulnerables aún, ¿no? Porque afectan en mayor medida por ejemplo, existe un riesgo de muerte 14 veces superior ante una emergencia meteorológica de fallecer en el caso de ser mujer a ser hombre, ¿no? Imaginad salir corriendo ante, yo qué sé, una riada, cuando tienes que salir corriendo cargando con los niños y las niñas, o con las personas mayores, o bien muchas veces incluso las formas de vestir de las mujeres en muchos países del sur global hacen que sea mucho más difícil los movimientos, ¿no? Todo esto hace que la vulnerabilidad sea mayor. Pero no solamente podemos decir que las mujeres y la pobreza tiene rostro de mujer en los países empobrecidos o los países periféricos, sino también en nuestros contextos, ¿no? En el Estado español, por ejemplo, la pobreza energética afecta en mayor medida a mujeres ancianas y madres con hijos en solitario, es decir, que es más fácil y eres más vulnerable económicamente en estas circunstancias, y por eso, bueno, pues lo que se llama pobreza energética no deja de ser problemas para llegar a fin de mes y tener problemas económicos, ¿no? O Amnistía Internacional dice y denuncia que las mujeres también están más desprotegidas ante los desahucios. Es decir, que las situaciones cuando hay pérdida laboral afecta en mayor medida a las mujeres con hijos, y sobre todo con hijos a cargo. Las mujeres de alguna manera están vinculadas con determinados sectores productivos, ¿no? Por ejemplo, el de la confección de la ropa. Sabemos que nuestro estatus económico, en el que se caracteriza por un consumo de ropa grande, ¿no? Tenemos los armarios
un montón de ropa, pero que además esta ropa cada vez es de menor calidad y está sujeta a una obsolescencia, ¿no? Los tejidos son cada vez peores, duran menos. Bueno, pues sabéis, ¿no?, que hace años hubo un accidente, lo llaman accidente, pero en realidad es un hecho probable, ¿no?, cuando las circunstancias en las que se trabaja son míseras, pues que se dio un incendio en el Rana Plaza en Bangladesh en el que murieron mil y pico trabajadoras, fundamentalmente mujeres, ¿no? Bueno, pues las mujeres se están empoderando prácticamente en todos los países. Esto es una manifestación por el 8 de marzo en Bangladesh, ¿no?, para demandar condiciones dignas para la fabricación de la ropa. Pero también podríamos poner otros ejemplos, como el caso, por ejemplo, de la cosmética, ¿no? La cosmética algunas de ellas llevan brillo, ¿no?, en determinados maquillajes bueno, no entiendo mucho de cosmética, pero bueno, que cosas, ¿no?, que aportan ese brillo se aporta con mica, que es un mineral que a lo mejor conoceréis que brilla, ¿no? Bueno, pues para extraer ese mineral, es un mineral que se deshace prácticamente en las manos, viene como unas láminas. Bueno, pues se contrata a niñas y a mujeres, por ejemplo, en algunos estados de la India donde hay unas concentraciones de mica muy grandes, ¿no? Bueno, pues estas mujeres tienen una situación laboral totalmente de semiesclavitud y tienen problemas también que tienen que ver con un montón de problemas vinculados con la salud. Detrás de todos estas situaciones, normalmente hay multinacionales, antes veíamos los de la ropa, como ahora desde la cosmética, que son actores que operan en el mundo al margen de los derechos humanos. Conocido, ¿no?, la problemática del coltán, ¿no?, que es un mineral en el que un porcentaje altísimo se encuentra en la República Democrática del Congo y que su extracción está basado, genera una situación de violencia estructural, ¿no?, y de lo que llaman las guerras del coltán, ¿no?, en la República Democrática del Congo. Bueno, pues cuando esta situación se da, normalmente en las minas trabajan mayoritariamente hombres y en muchos casos también niños, ¿no?, pero las situaciones estas de violencia estructural siempre se ceban, ¿no?, con los cuerpos de las mujeres, y hay muchas detrás de nuestros aparatos electrónicos hay mucha violencia estructural sobre las mujeres. Hay algunas activistas, ¿no?, que luchan por estos derechos de las mujeres y para visibilizar esta situación, como la Katy Fujana, que he puesto aquí su foto para que la conozcáis, y hace no muchos años se dio también el premio Príncipe de Asturias al ginecólogo Denis Mukwege, porque es una de las personas que está amenazada porque uno de sus objetivos es que ha puesto una clínica para recuperar los cuerpos de las mujeres. También en lo que es el ensamblaje de los productos electrónicos es un sector también muy feminizado, por un poco la misma cosa que os decía con el tema de la mica, ¿no? Las mujeres tenemos las manos más delicadas, más pequeñas, y el ensamblaje de cosas pequeñitas, si alguna vez se nos ha caído un móvil y se nos ha abierto, vemos que tiene un montón de compuestos pequeños ahí. Bueno, pues ese ensamblaje tiene que ver con trabajo precario de mujeres y muchas con cadenas de montaje eternas, laboralmente de 20 horas, castigos, humillaciones. Hay algunos informes de Electronics Watch, que es una organización que se dedica a visibilizar todo esto, que habla de situaciones verdaderamente salvajes, ¿no? Y detrás de esto, nuevamente, hay grandes multinacionales vinculadas con todos los aparatos electrónicos. Bueno, vemos imágenes como estas, ¿no?, que el ensamblaje tiene que ser de unas características. Imaginar, pues, pasar 20 horas, ¿no?, de tu vida diariamente en estas condiciones. Pero también en los contextos más cercanos, por ejemplo, hay un sector, como os estoy poniendo algunos ejemplos, ¿no?, como el que en las cajeras de supermercados, que debido a los tickets, ¿no?, los tickets tienen bisfenol A y resulta que son disruptores hormonales. Entonces, en la exposición a tickets de caja de mucho tiempo de estas mujeres, aparte de también el hecho físico de estar mucho tiempo en determinadas posturas, hace que tengan mayor tendencia a muchas enfermedades vinculadas con la alteración hormonal. O bien también todo el sector precario y femenino que hay vinculado al cultivo de flores, ¿no?, al cultivo de flores cortadas, que estas son
mayoritariamente en zonas como Colombia y que se exportan a los países enriquecidos, que también trabajar en túneles de plástico supone una mayor exposición a pesticidas. Bueno, entonces, por lo tanto, ser mujer dentro de una crisis multisistémica nos atraviesa en todos los aspectos, desde la producción de alimentos, ¿no? Las mujeres campesinas son las que alimentan el mundo. Según la FAO, entre el 60 y el 80% de la producción de alimentos para subsistencia y para las economías locales de pequeña escala se realiza por mujeres, y a escala mundial la mitad. Sin embargo, no son las mujeres normalmente las que son las tenedoras de la tierra y las que son las que de alguna manera la trabajan y las que pueden decidir sobre esos terrenos, ¿no? Aquí hay una idea de que la agricultura campesina, ¿no?, es la agricultura que alimenta el mundo, ¿no?, y está centrada en la producción de alimentos. Y si hay unos excedentes de esa producción de alimentos, se utiliza para forraje o fibras y madera. Pero en cambio el agronegocio, la agricultura industrial, está centrada en la alimentación industrial, pero no solo en la alimentación industrial, diríamos, de consumo directo, ¿no?, vegetales, ¿no?, legumbres, etcétera, sino también piensos para el ganado. Es decir, gran parte de la producción agroindustrial en la actualidad tiene que ver con el excesivo consumo de carne, especialmente en los países enriquecidos. Y también para, por ejemplo, abastecer fibras industriales, como puede ser el algodón, o para en agrocombustibles, es decir, cultivar soja o aceite de palma o palma para conseguir biocombustibles para nuestros coches. Es decir, que vemos que no solamente las diferencias en la producción de la agricultura campesina es que está liderada por mujeres vinculadas a la alimentación como parte central de lo que hay que producir, ¿no?, en la tierra, sino también que si le ponemos la contrapartida con el agronegocio, normalmente ahí encontraremos muchísimos más hombres que en toda la cadena productiva se van enriqueciendo, cosa que estamos viendo, por ejemplo, con el precio de los alimentos ahora en nuestros supermercados, en nuestras tiendas, y con una producción que no va a ser alimentaria, sino que va a ser para seguir alimentando un mercado, ¿no?, y un modelo que necesita combustibles, que necesita fibras, que necesita excesivo consumo de proteína animal. Bueno, pues aquí os he puesto unas fotos de mujeres que no solamente producen, sino que también acuden en los mercados de cercanía para, base al intercambio o a la venta directa, pues conseguir también una serie de recursos para la familia. Y estos son imágenes que vemos en prácticamente en todo el mundo. En esta situación y un poco el ámbito del curso, ¿no?, surge el concepto de soberanía alimentaria, ¿no?, y se contrapone el concepto de soberanía alimentaria al concepto más generalizado, ¿no?, institucionalmente, que es el de seguridad alimentaria. El de seguridad alimentaria habla de las cantidades de alimentos que hay que distribuir para proveer de las calorías necesarias para mantenerse a todas las personas, ¿no? Bueno, pues la soberanía alimentaria da un paso más y lo que habla es el derecho de los pueblos, el derecho de las personas para cultivar alimentos nutritivos y sanos, culturalmente adecuados, es decir, dentro de sus contextos, no producir para el mercado, sino para la cultura alimentaria de la zona, accesibles y producidos en la medida de lo posible sostenible y ecológicamente, ¿no? Y por lo tanto, empoderar a los pueblos para decidir sobre su propio sistema alimentario, ¿no?, y productivo. Bueno, esta situación de pérdida de soberanía alimentaria no solamente se da en los países del sur, aunque esto surgió debido a en Vía Campesina y otros colectivos articulados, ¿no?, del sur global, pero podemos decir que, por ejemplo, en nuestro territorio, ¿no?, en el Estado español, tampoco tenemos soberanía alimentaria, porque en gran medida no estamos decidiendo sobre qué modelo alimentario queremos tener y en qué medida está estropeando ese modelo alimentario, ¿no?, los recursos cercanos, o cómo favorecer que no haya éxodo rural y que pueda haber una producción alimentaria de calidad en cercanía.
Entonces, la soberanía alimentaria en las mujeres tiene mucho que ver en la medida que os decía antes que gran parte de la alimentación humana campesina en el mundo está realizada por mujeres, pues si la soberanía alimentaria tendría que de alguna manera favorecer, ¿no?, el papel importante y activo y decisivo de las mujeres en todo esto, ¿no? No habrá soberanía alimentaria si no tenemos en cuenta la autodeterminación, o sea, la capacidad de decidir de los pueblos sobre qué modelo alimentario que queremos tener y también cómo las mujeres, ¿no?, combatiendo el patriarcado, deciden sobre qué quieren producir y para quién, ¿no? Y bueno, pues en general las mujeres campesinas producen los alimentos, los excedentes que puedan tener los venden en cercanía o los intercambian y también procesan los alimentos para sus familias. Siempre, pero, sin embargo, en la medida que eso genera un valor añadido importante económico, son los hombres los que se encargan, ¿no?, de canalizar ese exceso de alimentos a la esfera pública. Aquí tenemos un ejemplo cercano, que son las trabajadoras de la fresa y de los frutos rojos en nuestros territorios, ¿no? Sabéis que en la zona de Huelva hay muchos cultivos de estos frutos y que se contrata cada temporada a mujeres migrantes, normalmente magrebíes, procedentes de Marruecos, de Argelia, etcétera, que vienen a la campaña de la recogida y la recolecta de todos estos frutos. ¿Por qué? Pues nuevamente porque las manos de las mujeres son más delicadas a la hora de recolectar pequeñas piezas, ¿no? Bueno, pues estas mujeres, además de vivir en condiciones de semiexplotación por salarios bajísimos y muchas veces en poblados con falta de pérdida, con escasez de agua o sin agua corriente y hacinadas, son sometidas a explotación, a agresiones sexuales que en gran medida no pueden denunciar porque su marco cultural, sus creencias, si denuncian, ¿no?, pues en muchos casos serían repudiadas a la vuelta a sus casas, ¿no? Entonces se pone el foco del problema en las mujeres en vez de en las agresiones, ¿no?, como pasa muchas veces. Por lo tanto, en mayor medida, las mujeres que están explotadas o las mujeres que trabajan dentro del marco de la agricultura industrial, ¿no?, que no es una agricultura para el empoderamiento, ¿no?, y que tiene soberanía alimentaria, pues lo que ocurre es que tienen un añadido, ¿no?, que es estas agresiones sexuales. Bueno, también, aparte de como productoras, dentro de esta crisis multisistémica, pues somos las responsables del trabajo reproductivo, de los cuidados, ¿no? Muchas mujeres en muchas partes del mundo son las que proveen de agua, de leña y de alimentos, de tubérculos, etcétera, a las familias. Y esta medida, la crisis multisistémica, les afecta más, ¿no? Y aquí os voy a poner solo un ejemplo de una zona de la India que debido al cambio climático se ha ido secando los pozos y para conseguir el agua para sus familias tienen que a veces hacer cosas como estas, y es bajar prácticamente sin apoyo, sin una cuerda, sin nada, jugándose, ¿no?, la vida a por el agua, ¿no? Y estas cosas se están dando porque son las mujeres las que esto no puede dejar de hacerse, es decir, en las casas, en los hogares no puede dejar de haber agua, porque si no, no se puede mantener la vida, ¿no? Y entonces su rol de consecución de agua, de leña, hace que además tengan que ir cada vez más lejos, ¿no?, si hay una zona deforestada o si hay un río contaminado, pues para proveer de estos recursos a sus familias. Esto es un estudio en Francia sobre la huella de carbono diferencial entre hombres y mujeres. Y el estudio daba que las mujeres tenemos un 18% menos de emisiones de gases de efecto invernadero, diríamos mujeres europeas, no estamos hablando de mujeres de los países del sur global. En ese caso es muy probable que fuese más diferencia aún, ¿no? Bueno, pues ¿por qué esta diferencia entra en cuanto a la huella de carbono? Fundamentalmente porque las mujeres tenemos menos ingresos, con lo cual monetizamos menos, menores desplazamientos y con mayor uso del transporte público. Normalmente los varones o los hombres van en coche a sus centros de trabajo, y también porque tenemos una dieta más vegetariana, ¿no? También hay otro factor añadido, es que a los hombres les suele gustar más cambiar los aparatos electrónicos, ¿no? Todo esto hace que, si lo tenemos en cuenta, pues a pesar de los hombres tienen una huella de carbono mayor, sus hábitos, ¿no?, diríamos que son más contaminantes. Pero también sufrimos la crisis multisistémica como consumidoras, ¿no?
las subidas de precios en los mercados y también la presión que existe, ¿no? sobre el físico, ¿no? Y también cómo nos afecta en la salud a las mujeres de una forma diferencial a los hombres. Los contaminantes hormonales, los contaminantes químicos, por ejemplo, de la alimentación o de algunos tintes de la ropa, afectan en mayor medida a las mujeres que los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos hasta un 15% más de tejido adiposo en nuestro cuerpo, acumulamos más grasa y es en la grasa donde estos componentes se van acumulando, de tal manera que como son bioacumulativos, pues luego tienen una serie de problemas como que tienen que ver con alteraciones hormonales, con hipersensibilidad química, con temas, por ejemplo, de tiroides, fatiga crónica o fibromialgia, que además de, ¿no? el incremento general en la población debido a la exposición de contaminantes del cáncer de distinto tipo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el reproductivo, ¿no? De alguna manera, muchos, por ejemplo, de los pesticidas que se utilizan para la agricultura industrial, pues tienen una serie de compuestos orgánicos porque vienen de la química del petróleo, que se asemejan a los estrógenos femeninos, de tal manera que cuando se acumulan en nuestro cuerpo, de alguna manera desorganizan, ¿no? la parte hormonal del cuerpo. Sí que es verdad que también en los hombres generan problemas, ¿no? Y generan patologías, por ejemplo, con tasas de fertilidad más bajas, ¿no? Pero en las mujeres existe muchísimo más vinculado con todo lo que es el aparato reproductivo y con también todo lo que es la parte hormonal, tiroides, etc. Hay una autora que os aconsejo que leáis, que se llama Carme Valls y Llobet, que lo que ha hecho ha sido estudiar la medicina de forma diferencial entre hombres y mujeres, ¿no? Y además de sacar un montón de datos de cuáles son cómo se testan, por ejemplo, los medicamentos por parte de la experimentación médica, ¿no? Y cómo normalmente las dosis tienen que ver con hombres de 75 kilos y con unas características, incluso se está viendo que los síntomas de un paro cardíaco no se manifiestan igual en hombres que en mujeres, ¿no? Pero que en cambio está todo mucho más estudiado, ¿no? Como si fuésemos iguales desde el punto de vista biológico, ¿no? Bueno, pues esta mujer lo que ha hecho ha sido diferenciar mucho estos estudios y ver también cómo el hecho diferencial de la contaminación tiene en los cuerpos de las mujeres. También la presión que sigue habiendo, a pesar de que vivimos en la sociedad de la imagen y que también los hombres cada vez tienen una presión creciente sobre sus cuerpos y sobre cómo visten o cómo están en el mundo, en general el sistema de tallaje, de peso, etcétera, es una medida de control sobre los cuerpos de las mujeres que se impone vía consumo, vía modelo de consumo. Bueno, pero además de que es verdad que estructuralmente el modelo tiene un efecto diferencial sobre las mujeres que sobre los hombres, sí que también se está detectando que dentro de esta situación hay cada vez más empoderamiento de las mujeres y hay cada vez muchas más mujeres que son agentes de transformación, agentes activos de transformación, ¿no? Y dentro de esto surgen de alguna manera todo esto que estamos intentando explicar hoy, que son los ecofeminismos, ¿no? ¿Qué significa la sostenibilidad de la vida y poner la vida en el centro, ¿no? Que es un poco lo que aboga el ecofeminismo, ¿no? Además lo aboga para todas las personas, no solamente para las mujeres, ¿no? La primera idea es que somos personas, todas las personas del planeta somos ecodependientes, desde una persona enriquecida varón hasta otra que es empobrecida, que es un niño o una niña que vive en una aldea del sur global. Todas las personas dependemos de las condiciones del planeta en su conjunto. Es decir, el planeta Tierra, las condiciones de la vida en la Tierra hace que podamos vivir un montón de seres vivos en la actualidad y entre ellos la especie humana, que somos una especie más dentro del entramado de la vida y que somos totalmente ecodependientes. Que la Tierra podrá seguir sin nosotros como especie, de hecho igual hasta lo agradece, pero somos las personas las que dependemos total y absolutamente de la biosfera, ¿no? Y de todas las leyes, las interrelaciones que se dan en esta biosfera, ¿no? La regulación del agua, del ciclo del agua, la fertilización del suelo o
o los alimentos que crecen en un huerto, ¿no? Pero también debido a nuestro carácter social, somos seres sociales y en nuestra evolución y en nuestra biología siempre hemos de alguna manera avanzado como sociedad porque somos gracias a apoyarnos en la tribu, ¿no? En el trabajo en colectivo, ¿no? Cuando salimos de la selva y nos pusimos sobre dos piernas en los primeros homínidos, pues el salir a la sabana sin garras, sin dientes, sin ningún tipo de protección, ni correr a gran velocidad, pues nos hacía muy vulnerables si hubiésemos sido solamente hubiésemos sido individualizados, ¿no? O hubiésemos ido en pequeñísimos grupos, ¿no? Lo que nos ha hecho subsistir, lo que nos ha dado el éxito evolutivo ha sido el ser colectivo, el ser tribu, el ser especie y el compartir, ¿no? Y es ahora nuestra sociedad actual, ¿no? En que los valores más individualistas y competitivos de alguna manera van un poco en contra de esta sensación de interdependencia que deberíamos de tener, ¿no? De que somos seres que dependemos de los otros y de las otras totalmente. Bueno, pues esto que de alguna manera nos dicen nuestras neuronas espejo, que son las neuronas de la empatía, ¿no? Es un valor adaptativo que debemos de potenciar y debemos de poner en el centro, ¿no? Que es el cuidado de la vida y los cuidados, desde tanto los cuidados domésticos, ¿no? De alimentación, limpieza, etcétera, hasta el apoyo emocional, hasta el tema que está vinculado con los cuidados ante situaciones de enfermedad o vulnerabilidad, ¿no? Y todo eso hace que sean vidas adecuadas, ¿no? Por lo tanto, el poner la vida en el centro tiene que ver con reflexiones filosóficas y luchas de mujeres que tienen en común las dos patas, ¿no? La defensa de la vida humana y los cuidados que tienen, que necesitan, y la defensa del medio natural que nos mantiene a toda la especie y incluso a muchas otras especies en las que compartimos el planeta. ¿Cómo podemos definir los ecofeminismos? ¿Por qué hablamos de ecofeminismos en plural? Porque se dan en situaciones muy diferentes, ¿no? En contextos muy diferentes y porque tienen a su vez distintas corrientes, pero todos los ecofeminismos tienen de alguna manera algo en común, una serie de cosas en común. Y lo principal es que los ecofeminismos denuncian un orden cultural que es el patriarcado, es decir, esa visión social que transmite que la supeditación de las mujeres a los hombres, ¿no? En todas sus manifestaciones, y también hay una crítica al orden económico global que es el que hace que se deteriore no solo la vida humana sino también la vida de la naturaleza, ¿no? La naturaleza en su conjunto. Por lo tanto, lo que hace es poner en el centro los trabajos de cuidados como importantes y también los trabajos de la naturaleza que realiza desinteresadamente por el bien común. Vamos a hacer un poquito de historia, muy brevemente y sin ser exhaustivas, de algunos referentes ecofeministas, ¿no? Tanto desde lo que es el norte o global o como es el sur, ¿no? Muchas de las biografías ecofeministas, de los tratados ecofeministas, ponen el origen del ecofeminismo en el movimiento Chipko. El movimiento Chipko fue un movimiento que se dio en la zona de los Himalayas, que ante un proyecto de una empresa que quería talar los bosques de los Himalayas, en los que había una serie de aldeas que dependían totalmente de esos bosques, no solamente para la leña, para el alimento, sino también para el ciclo del agua, los ríos, etc. Y eran muy conscientes de que el deterioro ambiental le suponía el detraer de vidas dignas, pues lo que hicieron estas mujeres fue organizarse y abrazarse a los árboles. Chipko en hindi significa abrazo. Y entonces estos abrazos, ¿no? Lo que hicieron fueron proteger esos bosques de la tala indiscriminada. No significa que hayan conseguido parar todos los ataques a todos los bosques de esa zona, pero sí que han conseguido, ¿no? Articular un movimiento que de alguna manera frena toda esta expansión, ¿no? De alteración de los ecosistemas, ¿no? Esto se hizo en los años 70 y bueno, pues se pone un poquito el origen, ¿no? de este movimiento ecofeminista que vincula a las mujeres y la tierra y en la defensa del territorio con este movimiento. Pero el origen del término como tal y el origen y un poco la argumentación inicial sobre el ecofeminismo
es de François de Bon, que en el año 70 escribió un libro que se llamaba Feminismo Muerte, y en el que argumentaba el término, en la que citaba por primera vez el término ecofeminismo y que explicaba que el patriarcado, ¿no?, se apropiaba del potencial reproductivo de la mujer y de sus tareas de cuidados, explotándolo igual que hace, ¿no?, con la naturaleza, ¿no? Y esto pues no tuvo muchísima repercusión en el momento, sí que se empezaron un poco a desarrollar en otros países como Estados Unidos y Australia, ¿no? Pero bueno, se puede decir que esta fue la primera persona, la primera mujer que habló un poco de este término. Pero sin embargo, los ecofeminismos son diversos, ¿no?, como os decía hace un momento, ¿no? Sin ser exhaustiva, porque es difícil, ¿no?, categorizar todas y cada una de las luchas ecofeministas que se están dando a lo largo del planeta, podríamos decir que hay dos tipos de ecofeminismos. Uno que es el ecofeminismo existencialista o clásico, que dice, que argumenta que la mujer está más vinculada a la protección de la naturaleza y a la lucha para proteger la naturaleza debido a su biología, debido a la capacidad que tiene de procrear, de la crianza, que eso le conecta en mayor medida por la naturaleza. Es decir, diríamos que es algo esencialista del género femenino, ¿no? En cambio, hay otro ecofeminismo que habla del constructivismo, ¿no?, de la vinculación de un constructivismo cultural entre debido al rol que se adjudica a las mujeres de una forma cultural, el que las acerca a la naturaleza debido a su rol femenino, ¿no?, el rol de empleo, el rol de cuidado que se les adjudica, ¿no?, desde pequeñas, desde que nacemos, ¿no? Y que bueno, pues es este rol el que hay que de alguna manera es importante que se siga manteniendo, ¿no?, esa vinculación con la naturaleza y con la crianza, con los cuidados, pero lo que hay que hacer es abrirlo a una cultura en general, una cultura no patriarcal y no capitalista, que lo que haga es poner los cuidados en el centro, al igual que la conservación de la naturaleza, ¿no? Entonces, sobre estas dos tendencias o estos dos bloques, diríamos que hay otra serie de entradas y salidas y de diversas formas de verlo, ¿no? Pero en los años 80 o 90 se avanza un poco más en nuevas intersecciones y en entender, ¿no?, que los ecofeminismos tienen que no solamente hablar solamente de cuerpo y naturaleza, sino que también tienen que tener en cuenta todas estas diferencias, esos ejes interseccionales que nos atraviesan. Y entonces hace una crítica muchísimo más dura al modelo económico y al modelo occidental, ¿no?, del modelo cultural hegemónico que se va imponiendo, y bueno, pues lo que dice es que hay que tener en cuenta, ¿no?, todas estas interseccionalidades de género, de raza, de clase social. Hay que tener en cuenta incluso a las otras especies del planeta, es decir, hay que trascender de alguna manera el antropocentrismo hacia un ecocentrismo en el que se tenga en cuenta todo el valor sistémico de la vida en la Tierra, y también, sobre todo, combatir el colonialismo, ¿no? Y además no solo plantea corrientes filosóficas y argumentos, sino que también pone en marcha alternativas, otra serie de alternativas a este modelo económico de desarrollo occidental, ¿no? Bueno, pues algunas autoras, por ejemplo, que podríamos decir que son ecofeministas, una de ellas es Rachel Carson, que conoceréis, ¿no?, una científica estadounidense que escribió La primavera silenciosa y fue la primera que alertó sobre los efectos que estaba teniendo el uso de pesticidas sobre la vida en su conjunto, ¿no? Y se llama La primavera silenciosa porque el primer síntoma que ella notó fue que los pájaros no se les oía, ¿no?, que los pájaros estaban dejando de cantar, ¿no? Y entonces vio en su entorno de donde ella había crecido, ¿no?, en el que estaba habituada a conocer y a oír los cantos de las aves, pues vio que cada vez había menos, ¿no? Y entonces estudió que los pesticidas entraban en la cadena de alimentación y que también estaban provocando la disminución de las poblaciones de aves y de insectos y en general toda la trama de la vida, ¿no? Y bueno, pues quizás, aunque ella seguramente murió además de cáncer, ¿no?, relativamente joven, aunque ella a lo mejor no se autodenominaba, porque esto fue en los años 60, ecofeminista, pero podemos considerar, ¿no?, que su labor científica fue una labor de ecofeminista.
Seguro que conocéis a Vandana Shiva. Vandana Shiva es una activista de la India que sobre todo trabaja en temas de biodiversidad y de agricultura y soberanía alimentaria, y que trabaja con las mujeres campesinas en el empoderamiento de las mujeres para la producción alimentaria de una forma sostenible. Ella alude al modelo, ¿no?, consumista, al modelo hegemónico occidental, lo llama mal desarrollo, ¿no?, porque un desarrollo, ¿no?, que está basado en el deterioro de las bases propias de la vida, ¿no?, y de la naturaleza y de la casa, ¿no?, pues se puede decir que es un mal desarrollo y que incluso es un modelo que no consigue progreso, sino todo lo contrario. Tenemos a Wangari Maathai, que a lo mejor también conocéis, que fue Premio Nobel de la Paz en 2005 y que fue la promotora del movimiento Cinturón Verde para paliar la erosión de determinadas zonas cerca de las aldeas de la aldea donde ella vivía, en Kenia, y que puso en marcha un movimiento de mujeres, ¿no?, que se encargaban de reforestar zonas alteradas, ¿no?, y que llegó a plantar hasta 40 millones de árboles en las zonas. Este movimiento, a pesar de que ella falleció, sigue funcionando en Kenia y sigue teniendo a un montón de personas que siguen plantando árboles. Kadi Abdua, que es una activista de la República Democrática del Congo, que lo que hace es también visibilizar, ¿no?, todos los impactos ecológicos y sociales que tiene la extracción del coltán, que os hablaba antes, en ese territorio, ¿no? Y fue también, y conjuntamente os decía antes, os he puesto aquí también la fotografía del ginecólogo que fue príncipe de Asturias en 2015. Rigoberta Menchú fue Premio Nobel de la Paz en el 92, y una de las características de su lucha es la lucha por el mantenimiento de las culturas indígenas en Guatemala y en el mantenimiento de sus formas de subsistencia y sus formas de vida en sus territorios, ¿no? Y es una activista que lleva muchísimo tiempo trabajando en esta línea. Máxima Acuña, esta es una mujer peruana que se enfrentó a un proyecto minero de oro en la minera Yanacocha, que lo que hacía era modificar una zona, unas lagunas, ¿no?, que daban agua a un grupo de aldeas. Casi empezó la lucha ella sola, pero poco a poco ha ido conjuntando, ha ido teniendo el apoyo de muchas más personas de la zona, ¿no? Esta es en la zona de Cajamarca, en el Perú. O Lolita Chávez, que ahora mismo es una persona refugiada, es activista de los derechos de las mujeres y de las comunidades indígenas y lucha contra el extractivismo de multinacionales que buscan también la explotación de recursos de Guatemala, y debido a que ha sido amenazada y violentada muchas veces, pues ahora mismo está refugiada viviendo en el País Vasco. O Celia Vicuña, que es una activista ecofeminista chilena, que trabaja también la mirada es defensora de los derechos de los indígenas y de sus tierras, y trabaja un poco en su forma de acción y su forma de comunicar es a través del arte. Tenemos un personaje maravilloso que es Francia Márquez, que ella hablaba de la necesidad de vivir sabroso, es decir, que el ecofeminismo le daba estas formas de vida que además quería vivirla en toda su dimensión, que actualmente es vicepresidenta de Colombia, y que, bueno, pues es la primera vez que una activista ecofeminista racializada y que viene de situaciones de exclusión y marginación, ¿no?, pues está en una situación para poder intentar cambiar las condiciones de vida de todas las personas y generar estructuras con mayor justicia social, ¿no? Bueno, pues una de sus frases es que el patriarcado ha destruido el planeta, ¿no? La mirada patriarcal, que no significa que sea exclusiva de hombres, sino la mirada de sometimiento de la tierra y sometimiento de las mujeres. Esta activista es una activista indonesia, Farwad, que lo que está es enfrentando su cuerpo ante la extensión de cultivo de palma en Indonesia, fundamentalmente, pero también hay en zonas de Malasia, que lo que hace es que estos monocultivos lo que están haciendo es roturar selvas primigenias con toda su biodiversidad, pero también expulsan
a comunidades indígenas de sus territorios, ¿no? Y esta es una lucha que se está dando en muchos sitios donde se está cultivando aceite de palma y que no solamente, bueno, que son mujeres, también son hombres, pero hay referentes tanto en Colombia como en países africanos. La palma es originaria de África, ¿no? De Camerún, y en estos sitios se están dando un montón de luchas para la conserva de los territorios. En nuestros contextos más europeos tenemos muchos casos que podríamos haber citado, ¿no? Yo os he puesto aquí Ivonne Guevara, brasileña, María Mies de Alemania, Alicia Puleo y Yayo Herrero, que son referentes en cuanto a las formas de comunicar y también las formas de generar discurso y de trabajar en la línea ecofeminista. Pero las luchas de mujeres y las luchas ecofeministas, aunque sí que es verdad que a veces tenemos referentes de personas que podemos leer, en las que nos podemos formar o que nos inspiran un montón de cosas, en general son luchas bastante colectivas, ¿no? Esta es una manifestación de mujeres indígenas en defensa de la Amazonía, que fue la primera manifestación que se hizo a Bolsonaro cuando ganó las elecciones, ¿no? Sabéis que Bolsonaro ha sido el presidente que más deterioro sobre la Amazonía ha hecho de todos los presidentes del Brasil, ¿no? Bueno, pues la primera manifestación que hubo con una cierta importancia en Brasil fue cuando ganó las elecciones Bolsonaro, fue mujeres indígenas de la Amazonía. Pero veis, aquí tenemos luchas que podemos poner infinidad. A mí me ha costado, ¿no?, elegir unas cuantas, desde las mujeres zapatistas hasta el Consejo de las 13 Abuelas Indígenas que se reúnen en toda América Latina para hablar de las propuestas y de cómo la defensa de las comunidades indígenas y cómo combatir el colonialismo y el extractivismo, ¿no?, de sus territorios, hasta el movimiento Cinturón Verde del que os hablaba antes, o las mujeres de Rojava, ¿no?, que también las mujeres kurdas se están empoderando, ¿no?, y están intentando promover una situación, ¿no?, en la que vivir en los territorios en los que sus comunidades culturalmente llevan viviendo desde hace muchas generaciones, ¿no? Pues aquí tenemos las mujeres del Kurdistán sirio, ¿no?, cómo se manifiestan, cómo trabajan colectivamente y cómo se unen, ¿no?, para reivindicar también los derechos de su tierra, ¿no?, y de sus medios de subsistencia. Si hay en algún territorio en el que se están haciendo un montón de luchas ecofeministas y luchas contra el extractivismo, es en América Latina, ¿no? Aquí tenemos un atlas, el Atlas de Justicia Ambiental, que lo que hace es mapear todos aquellos conflictos ecológicos y sociales que hay en los distintos territorios a escala global, ¿no? Bueno, pues esta parte, hay un añadido del mapa que es aquellas luchas que están capitalizadas, que están lideradas, que están trabajadas por grupos de mujeres, ¿no? Y vemos que en toda América Latina hay muchísimas luchas que están enfrentándose al extractivismo en unas luchas de poder muchas veces desigual y que en gran medida son luchas de riesgo porque ponen en riesgo sus propias vidas, ¿no? Conocemos por ejemplo, el caso de Berta Cáceres en Honduras, ¿no?, que fue asesinada por intentar proteger su territorio de la inundación de una gran presa, ¿no?, de una gran empresa que tiene ese proyecto, ¿no?, y fue asesinada, y que además ahora mismo sigue su labor continuada por sus hijas que pues siguen dando y siguen poniendo argumentos, ¿no?, para frenar todos estos procesos extractivistas. O zonas como Filipinas, ¿no?, en los que ser activista ecologista es prácticamente jugarte la vida, ¿no? Y bueno, pues algunas otras activistas, no solo por supuesto mujeres, sino también hombres, que en general los cuidadores de la tierra o las personas defensoras del territorio, pues no es lo mismo ser ecologista en un país como España, ¿no?, o ser ecologista en un país en el que te enfrentas a grandes tenedores de la tierra y a grandes poderosos. Bueno, se recopilan un montón de activistas por la vida en muchos territorios. Hay algunas organizaciones no gubernamentales como Entre Pueblos, ¿no?, que está recopilando estas vidas, está haciéndolas, visibilizándolas. No significa que todas estas personas hayan sido asesinadas, sino que, bueno, pues hay que ponerles en valor, ¿no?, todas las luchas que están llevando a cabo.
En nuestros contextos, ¿no? También yo creo que las luchas ecofeministas están teniendo bastante empuje, ¿no? Por ejemplo, el efecto Greta Thunberg, que todas conocéis, fue una niña sueca de corta edad, ¿no? Cuando tenía 15 años, creo, pues ante ver un poco con la situación del cambio climático y que percibía, ¿no?, que los organismos internacionales no hacían nada para paliarlo, pues se hizo una sentada delante del Parlamento de Estocolmo, de su país, con una pancarta, ¿no? Pues esta niña ha generado todo un movimiento de jóvenes, ¿no? Todo un movimiento de chicos y chicas jóvenes que se han articulado en Fridays for Future en muchos países y que han tenido papeles protagonistas en las cumbres climáticas. Por ejemplo, esto es una fotografía de la COP25 que se realizó aquí en Madrid debido a que no se pudo realizar en Chile por los disturbios que hubo, ¿no?, y los problemas de seguridad, pero que se trajo aquí a Madrid y que fue muy protagonizada por chicas jóvenes, ¿no?, que argumentaban y que estaban muy bien formadas y que además estaban, diríamos que generaban unas sinergias muy interesantes, ¿no? O casos como, por ejemplo, las jubiladas suizas, ¿no?, que han denunciado al gobierno suizo por la inacción ante el cambio climático, ¿no?, y que son mujeres ya de edad, ¿no?, que lo que pretenden es poner el foco en todas estas cosas porque de alguna manera están pensando en las próximas generaciones, ¿no? Pensar en las próximas generaciones también es pensar en los cuidados de las próximas generaciones, es pensar cómo las próximas generaciones van a tener qué calidad de vida y cómo van a poder subsistir, ¿no? Y bueno, pues ellas desde una situación de confort, desde una situación diríamos, de vida ya hecha y viviendo adecuadamente y un nivel de vida alto, pues deciden, ¿no?, ponerse en marcha también para paliar estas cosas. Aquí en España se ha articulado también un grupo, un movimiento que se llama Feministas por el Clima, que además de, obviamente, la mirada feminista que tienen, pues tiene también una mirada, ¿no?, de defensa del territorio, de enfrentar la crisis ecológica. Movimientos como el de territorio doméstico, ¿no?, que son grupos de mujeres que trabajan en el sector doméstico, ¿no?, en el sector de la limpieza de los hogares y también cuidados de personas mayores, que han conseguido, ¿no?, con sus movilizaciones y con sus luchas, pues por ejemplo que se reconozca, ¿no?, al sector doméstico como su derecho a recibir la prestación por desempleo cuando ya se quedan sin la posibilidad laboral, ¿no? Bueno, pues estos son mujeres que también en la medida están luchando por los cuidados, ¿no?, y por el entorno y por una calidad, ¿no?, de vida que tiene que ver un poquito, ¿no?, en los cuidados y en la parte más, diríamos, de la tierra, ¿no?, que tienen cierta relación. Mujeres por un nuevo modelo energético, la mirada también energética desde la mirada de las mujeres, es decir, qué modelo energético queremos construir, también puede tener una mirada feminista, ¿no?, y una mirada para los cuidados y cómo combatir, por ejemplo, la pobreza energética, pero no solo, sino también saber o pensar colectivamente y democráticamente en qué tenemos que gastar una energía decreciente en un contexto en el que seguramente vamos a tener que vivir con menos consumo energético, porque tenemos cada vez los recursos energéticos se van a acabar y aunque hagamos una transición hacia las renovables, sabemos, todos los estudios científicos dicen que la disponibilidad energética va a ser menor, ¿no?, que toda aquella disponibilidad que dieron los combustibles fósiles, ¿no? Algunos autores como Antonio Turiel habla de que las renovables solamente podrán abastecer entre el 40 y el 60% del consumo energético actual, que además es solamente energía eléctrica, ¿no? Bueno, pues también es importante no solamente pensar en un modelo energético renovable, sino también que este modelo energético sea decrecentista, que sea autogestionado y que sea para el bien común, es decir, para en qué vamos a utilizar esa energía, teniendo en cuenta cuáles son las necesidades humanas y teniendo en cuenta cuáles son los cuidados que necesitamos como sociedad, ¿no? Y todo esto lo tendremos que argumentar
lo tendremos que pensar de una forma más horizontal, más democrática y más entre todos, ¿no? Pues detrás de todos estos procesos hay mujeres, ¿no?, que saben perfectamente o que están intentando articular en qué y cómo usar esta energía, ¿no? En Ecologistas en Acción, que soy el lugar donde yo soy activista, ¿no?, y que pues hay también un área de ecofeminismo que está abierta a la participación de todas las personas que quieran acercarse. Este área es un área que, como ecologistas, no sé si sabéis, tiene grupos, ¿no?, en todo el Estado español, pues que no sé, en cualquier territorio puede ser que haya una posibilidad, ¿no?, de trabajar con esta mirada ecofeminista, ¿no? Todos los 8 de marzo vamos en la manifestación en la zona donde están diríamos, los otros movimientos ecofeministas, para argumentar un poco la doble importancia de las demandas, que son el mantenimiento de la vida en su conjunto y de la biosfera, y que sea útil para vivir bien, ¿no? Y también las demandas puramente más de feministas, de cuidados, etc. Si algunos, si tenéis interés en proyectos ecofeministas, pues en Ecologistas en Acción, el área de educación ha hecho un mapeado de proyectos ecofeministas de distintos sectores, ¿no?, de sectores laborales. Y entonces la idea es que podéis buscar pinchando en los distintos territorios. Hay algunos territorios que diríamos que hay más iniciativas que en otros. No puede ser que en algunos casos, pues porque todavía se siguen mapeando proyectos, ¿no?, pero que es un poco para ver qué códigos o qué planteamientos, ¿no?, hacen que un proyecto o una forma laboral se pueda considerar ecofeminista, ¿no? Deciros que todo lo que tiene que ver con la economía social y solidaria, que tiene una serie de códigos, una serie de criterios, ¿no?, que son criterios de género, de horizontalidad, de que sean la producción tenga que ver con las necesidades humanas, etcétera, pues tienen mucho que ver con esta mirada ecofeminista, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, el gusto y el honor de que la cooperativa en la que yo trabajo, ¿no?, Garúa, la cooperativa Garúa, pues está dentro de este mapeado, debido un poco también a lo que estamos trabajando y a nuestras líneas de trabajo, ¿no? Fundamentalmente también compañera de nuestra cooperativa es Yayo Herrero, que como conocéis es uno de los referentes, ¿no?, aquí en el Estado español de todos estos temas. Pero lo importante es que todas estas miradas ecofeministas vayan ampliando la escala, es decir, que progresivamente vayan contando con más proyectos que superen un poco todos estos proyectos y todas estas iniciativas que se quedan más diríamos, en una escala de grupos pequeños, ¿no? Entonces sí que es verdad que todo esto poco a poco va calando, y por ejemplo tenemos en el Ayuntamiento de Barcelona la ciudad cuidadora, ¿no?, el proyecto de ciudad cuidadora, que es y también tiene que ver con, también están haciendo, como por ejemplo el proyecto de Superislas, ¿no?, la renaturalización urbana, que van de la mano de cómo acompasar los tiempos de cuidados con el cambio climático y con los problemas ecológicos, ¿no? Pues todos estos proyectos, ¿no?, que tienen que ver con poner la vida en el centro, poco a poco van incrementando la escala y van siendo proyectos cada vez más ambiciosos y que pueden tener cada vez un efecto multiplicador. En Madrid también hubo un proyecto, ¿no?, en el Ayuntamiento de Madrid, Ciudad de los Cuidados, ¿no?, que correspondió al anterior equipo de gobierno en la anterior legislatura, y también se estaban hablando de estos temas. En la actualidad esto ha quedado de alguna manera relegado, pero eso no significa que no pueda seguir retomándose para próximos momentos, y que todo el legado de lo que se construyó en ese momento pues pueda seguir teniéndose en cuenta, ¿no? Hay algunas iniciativas que en la idea esta de superar la escala, pues son también qué alternativas tenemos al modelo económico actual, ¿no?, que lo que hace es ser totalmente, ir en contra totalmente de la vida, ¿no?, todo lo contrario a lo que queremos fomentar, ¿no? Bueno, pues la economista Keith Raworth
ha propuesto una teoría económica que llama la economía de la rosquilla o la economía del donut, porque se representa en una serie de círculos concéntricos, y lo que ella argumenta es que hay que buscar definir un espacio seguro y justo para la humanidad, que es todo lo que entra dentro de lo que es la rosquilla, ¿no? Y esta rosquilla tiene que estar limitada por todo lo que tiene que ver con el techo ecológico, es decir, siendo conscientes de los límites de la Tierra y de los niveles que no podemos superar, que no podemos traspasar, pues entonces tener en cuenta todos esos límites para que nuestro marco económico no se desarrolle, ¿no? Depredando la naturaleza y depredando las condiciones de vida de las que dependemos. Y a la vez tiene un suelo social de vida digna, es decir, tenemos que ser capaces de asegurar una vida digna para todas las personas y para, pues, no solamente teniendo en cuenta los niveles de ingreso o todos estos indicadores que tienen que ver con el modelo económico, sino también pues, un montón de indicadores que tienen que ver con el bienestar, ¿no? Y que tienen que ver con la vida buena. Y tenemos pues, todos recuperar los tiempos para la vida, por ejemplo, o tiene que ver con poder dedicar pasear en ciudades amables en las que no se talen los árboles y haya espacios comunes, o todas estas iniciativas que tienen que ver con las ciudades de los 15 minutos, todas estas cosas que nos permiten podernos organizar colectivamente y vivir vidas mejores y recuperar los tiempos para la vida, ¿no? Unas ciudades que recuperen los tiempos. Bueno, pues básicamente en esto del techo social sería ajustarse a los límites, y en el techo ecológico y en el suelo social, pues un poco tener en cuenta cómo redistribuir la riqueza y cómo corresponsabilizarnos de los cuidados. Y ya para ir terminando, pues una serie de ideas claves y propuestas en general, ¿no? para pensar, ¿no? Propuestas que pueden ser útiles para repensar nuestro modelo económico, para repensar cómo nos alimentamos, para repensar cómo nos transportamos, para repensar cuál es nuestro modelo de ocio, ¿no? El primero es que tenemos que fomentar una cultura de suficiencia. Vivimos en una cultura de la acaparación de recursos y la acaparación de cosas que ni siquiera a veces somos conscientes ni que tenemos, ¿no? Por ejemplo, poseemos una media de 10.000 objetos en nuestras casas, cuando los indios navajos tienen alrededor de 236 nada más. Es decir, la acumulación y la sociedad consumista es algo cultural, no está relacionado con una necesidad humana. Las necesidades es aquello que necesitamos para una vida digna, ¿no? Y lo que varía es que nuestro marco cultural lo que hace es que acumulemos cosas a través de atesorar cosas con una especie de satisfacción efímera que enseguida nos queremos cambiarla, ¿no? Y esto es, tenemos que aprender a vivir con menos materiales y menos energía, y eso es una cultura de suficiencia. Porque además el decrecimiento de la esfera material de la economía no es una opción. Es decir, ya vemos que se está agotando determinados recursos. Vamos a tener que aprender a vivir con menos, y lo que importa es cómo, de una forma lógica, consumimos menos recursos materiales, pero a su vez podemos potenciar muchos más recursos relacionales, muchos más recursos que tienen que ver con la interacción humana y con las emociones, ¿no? Por otro lado, no todas las personas del planeta tienen que reducir en la misma manera, porque hay algunas personas que vivimos en países enriquecidos, o las élites que viven en países empobrecidos, que han acaparado mucho más. Por lo tanto, con criterios de justicia social y justicia ambiental, lo que tenemos que hablar es del reparto, de repartir y de, además, generar normativas y estrategias que impidan la acaparación ostentosa y ostentoria de recursos por cada vez menos personas del planeta, ¿no? Por otro lado, nuestro modelo económico debe de asemejarse en la mayor medida posible a la biosfera, es decir, ver cómo funciona la biosfera para intentar imitar armónicamente nuestro modelo económico con esas claves, ¿no? Y eso es la biomímesis. Bio significa vida, mímesis es imitar la vida. Si la Tierra funciona con la energía procedente del Sol, pero además de alguna manera no la despilfarra, ¿no? Sino que la utiliza pues, para producir fotosíntesis, o si la Tierra cierra los ciclos de materiales en cercanía, o si la Tierra genera diversidad,
lo que no tiene sentido es que nosotros estemos generando estructuras económicas que vivan de los combustibles fósiles, que no cierren los ciclos y generen solo productos lineales por todo el planeta generando contaminantes de todo tipo, o que tendamos a homogeneizar las formas de pensar, ¿no? Y por último, pues el ecofeminismo como una herramienta muy útil porque pone en el centro la vida, ¿no? Pone en el centro la parte de que necesitamos de los cuidados y nuestra interdependencia y vidas plenas, y por otro lado vivir en armonía con la tierra, ¿no? El ecofeminismo como algo que puede englobar todo esto. Y bueno, pues yo ya lo dejo aquí y si queréis empezamos un poquito la charla, el diálogo, a ver si ha habido algunas preguntas o algunos comentarios por el chat y bueno, pues nos lo vamos viendo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Charo, excelente. Realmente decía Amanda al principio y después seguiste mostrando imágenes, son terribles todas estas realidades, se me ponen los pelos de punta. Aida Moina hace varios comentarios. Ella señala que en Chimborazo, provincia de la Sierra de Ecuador, cada semana las mujeres rurales trabajan 21 horas más que los hombres. Y ella misma señala algo importante: necesitamos reconocer el rol de las mujeres incluso como guardianas de las semillas, de las variedades también, ¿no? Libres de transgénicos. Desarrollan las mujeres una verdadera labor de producción de la vida anclada a una economía circular. Entonces, esos son comentarios que ha hecho Aida. Señala que las organizaciones no gubernamentales deberían no considerar a las mujeres como mulas de desarrollo. Así. Yo particularmente, no sé si un comentario, ¿no? a los argumentos, a los comentarios que han hecho las compañeras. Yo creo que las mujeres occidentales, ¿no? tenemos muchísimo que aprender de las mujeres del sur global. Creo que hemos tenido quizás como cultura occidental hegemónica de alguna manera un poco de prepotencia, ¿no? Por supuesto no todas ni todos, ¿no? Pero que esta idea, ¿no? de cultura subdesarrollada, ¿no? Países en vías de desarrollo, el progreso, ¿no? que se mide por el Producto Interior Bruto y se mide por la tecnologización de las economías, ¿no? Y que creo que si hay alguien que está cercano al territorio y sabe lo que se dice, son las poblaciones que viven directamente en conexión con la tierra, ¿no? Y que el hecho de que nosotros, como nuestra cultura occidental, lo que nos ha hecho es sacarnos emocionalmente de la tierra, vivir como al margen, tener la sensación de que podemos supeditar la naturaleza a nuestro antojo y que además en el momento en que las cosas van reguleras o van mal, ya inventaremos algo, ¿no? o algún tipo de tecnología que solucionará los problemas. Y creo que tanto de alguna manera esta prepotencia cultural y este tecnoentusiasmo creo que va en contra, ¿no? Y cada vez pienso que hay que transmitir más esta forma de venerar la biosfera, de venerar la naturaleza, porque formamos parte del entramado de la vida, ¿no? Y trascender un poco este antropocentrismo, que no deja de ser androcentrismo, hacia un ecocentrismo que se ponga en el centro, ¿no? de alguna manera. Yo creo que eso es una parte muy importante y por eso muchas gracias porque yo continuamente aprendo de todos estos procesos vinculados en la tierra como algo que me parece maravilloso, ¿no? y que seguramente sale muy de dentro y muy de conexiones muy espirituales también, ¿no? Pues sí. Joana Rosa desde Portugal, y también por otra parte había otro por acá, que va en la misma dirección, decía que a ella le gustaría preguntar cómo luchar contra el sentimiento de impotencia, una sensación de que ya está todo perdido. Esto porque los datos son, debe ser como, dice esmagadores, debe ser así como que son aterradores, ¿no?
Y de hecho había otra pregunta, ¿cómo concienciar y sensibilizar a la población sobre la crisis multidimensional de la que habla sin que generar niveles críticos de angustia y desesperanza? ¿Y qué rol cumpliría la mujer en ese caso? Más o menos va en ese Esta cuestión sentido. es recurrente ahora mismo. Creo que en general todas las personas que se acercan a espacios como este es porque ya de alguna manera son conscientes, ¿no?, de esta situación de crisis multisistémica. A lo mejor no sabemos bien, ¿no?, plazos o no sabemos bien exactamente, ¿no?, cómo va a ir produciéndose, pero tenemos esa sensación, ¿no? Bueno, lo hablábamos un poquito antes de empezar, ¿no?, la sesión, ¿no? Yo siempre digo, yo no estaría aquí ahora si no creyese que se puede hacer algo y que se puede hacer algo que merezca la pena, ¿no? Yo creo que estamos viviendo situaciones de mucha incertidumbre, es decir, que hay veces que cambian las cosas de un día para otro, pero no solamente cambian que de pronto un día hay un ciclón y otro día hay un golpe de calor, ¿no? Digo, la parte física sino que también en cuanto a los procesos sociales están ocurriendo muchas cosas, hay mucha ebullición, ¿no? Están pasando muchas cosas. Yo siempre digo que los movimientos sociales a lo largo de la historia de la humanidad nunca han sido masivos. Es decir, siempre han sido determinadas personas que colectivamente se ponían a charlar sobre algo o a analizar su contexto para mejorarlo, ¿no? Y los movimientos sociales siempre, pongo el ejemplo de las sufragistas, ¿no? Pues cuando las sufragistas empezaron a pedir el voto femenino eran unas pocas mujeres y ni siquiera estaban valoradas en sus entornos próximos, sino que de pronto, y todo eso ahora, en la medida que hemos conseguido que esos imaginarios se impongan, pues ahora no cuestionamos en nuestros entornos que las mujeres tengan derecho al voto, ¿no? O muchos de los derechos laborales, a pesar de que hay tendencias, ¿no?, a necesitar seguir luchándolos, ¿no? Pero que, o todo lo que es la libertad vinculada con los ámbitos reproductivos, ¿no? Pues todo esto, pues en nuestros contextos, de vez en cuando tenemos otra vez que salir a la calle para recordarlo, pero no deja de ser que en los imaginarios están consolidados, ¿no? Cuando consolidemos estos imaginarios, a veces no, o sea, el vaso se llena con la última gota, a veces, ¿no? Me refiero que el vaso se va llenando y de pronto algo genera cambio social, ¿no? Y el 15M fue un ejemplo. El 14 de mayo nadie vio venir esa explosión. Y mucha gente argumenta, pues porque no quiere dar valor a los movimientos sociales, que eso no sirvió para nada. Y no es verdad. En todos los barrios hay gente articulada como resultado de ese proceso, ¿no? Y las despensas solidarias que se organizaron prácticamente de un día para otro en los barrios en la pandemia fue el resultado de que previamente había ocurrido el 15M, ¿no? Entonces yo lo que creo es que necesitamos sembrar, cada uno en su contexto cercano. Y es mucho más importante para concienciar, o sea, porque a formaciones como esta van a venir un determinado tipo de personas que ya tienen una inquietud, pero para transmitir, diríamos, a la gente en general, a veces se consigue mucho más haciendo que contando. Entonces, por ejemplo, a través de todas estas iniciativas como los grupos de consumo, como los grupos de crianza, como un ocio compartido, todas estas cosas es mucho más fácil, ¿no?, que se vayan articulando cambios. Yo creo que hay que utilizar todas las estrategias que tengamos a la vez. O sea, no podemos prescindir de ninguna y cada persona en la medida que tenga, ¿no? Yo creo que para combatir la ecoansiedad fundamentalmente se combate haciendo y actuando. O sea, aunque no se consiga, te vas a sentir mucho mejor habiéndolo intentado, y lo que está clarísimo es que lo que no consigue cambios es no hacer nada. Eso es seguro, 100%. Lo que puede ser una cosa que podemos hablar de incertidumbre, no estamos jugando con el 100%, estamos jugando con la incertidumbre y estamos construyendo para intentar que en algún momento eso tenga efecto multiplicador, ¿no? Yo diría por un lado esto, pero por otro lado aconsejaría 2 libros a la gente. Uno que no sé si se llama Esperanza Activa, de Joanna Macy, que me parece que es muy sugerente porque ella habla de que en una situación en la que tenemos ese punto, ¿no?, de coansiedad, ¿no?, de pensar que ya no hay nada que hacer,
pues lo que tenemos es que pararnos para de alguna manera, como dice ella, como para hacer el duelo. Es decir, tenemos que partir de que eso es así, o sea, de que la cosa es de duelo, ¿no? Después, el segundo paso sería agradecer a lo que todavía tenemos, y es que todavía es mucho. O sea, todavía tenemos un planeta muy maravilloso para intentar luchar por él y una capacidad de articular comunidad para sentirnos felices que merece la pena, y eso es dar gracias todavía. Y una vez que estas dos cosas las hayamos de alguna manera pensado, esperanza activa significa no una esperanza naif de que ya se solucionará, sino una esperanza construida colectivamente y trabajada, ¿no? Y creo que estas tres ideas son unas ideas muy importantes. Yo creo que la ecoansiedad es lógica, o sea, cuando tú hay algo que va mal, es lógico que sientas ansiedad. Lo que tenemos que conseguir es que esta ansiedad se canalice, en vez de por frustración, por rabia y acción. Y creo que ahí también hay campo de juego, ¿no? A través de las emociones, a través de cómo construimos, ¿no? Y luego te decía otro libro, el de Un paraíso en el infierno, de Rebecca Solnit, que lo que habla es que en los momentos difíciles, muchos momentos difíciles en los que han pasado cosas, tragedias, ha salido lo mejor de las personas y no lo peor, ¿no? Y lo vimos en la pandemia de alguna manera, ¿no? Salió lo mejor, luego se nos olvida un poco, pero salió lo mejor, ¿no? Construimos mucho colectivamente, nos aplaudíamos, nos empoderábamos colectivamente, necesitábamos vernos y lo teníamos claro, ¿no? Y creo que ella pone muchos ejemplos en su libro, pero uno de ellos es el terremoto de San Francisco. Dice que, bueno, pues que es verdad que después del terremoto un montón de gente se articuló, no había servicios públicos para solucionar de un día para otro esto, y entonces se pusieron rápidamente la gente a hacer comida, a organizar comedores, a cuidar a la gente. Aquí lo vimos en Madrid, en la ciudad de Madrid, con Filomena, ¿no? Que salió la gente a hacer caminos en la calle porque no llegaban las máquinas quitanieve ni llegaba nada, ¿no? Bueno, pues la gente se organiza y tenemos la idea o nos quieren hacer creer que somos egoístas por naturaleza y competitivos por naturaleza, y eso no es verdad. Eso nos enferma. Ser egoísta y ser competitivo y no trabajar colectivamente es lo que nos enferma, es lo que nos genera el estrés, la ansiedad y la depresión. Entonces, todo esto creo que es factores a ganar. Tú lo has dicho. Pregunta mía. ¿Crees que es nuestra labor enseñar, entre comillas, a los hombres estas verdades, o deberían ser ellos mismos los que se instruyeran para ser menos machistas y simplemente debemos seguir con nuestro camino? Es que es muy cansado tener que estar explicando todo el rato lo mismo cuando hablamos de justicia. Creo que justo estás respondiendo en parte con eso de las acciones. También creo que es mi línea, porque con la otra no puedo ir más allá, dice mi. O sea, yo creo que como en la anterior contestación, vale todo. Vale hacerlo ver, y vale también, yo creo que cada vez hay más hombres que están haciendo grupos de talleres ¿no? de nuevas masculinidades, por ejemplo, ¿no? Yo creo que todos tenemos que ganar, todos y todas, abatiendo el patriarcado, ¿no? Las mujeres estamos mucho más supeditadas a todo esto, y tenemos además la presión de la violencia estructural sobre nosotras, que es una característica, ¿no? de la sociedad patriarcal llevada al extremo. Pero creo que igual que no podemos ponernos en situación de igualdad, las mujeres que estamos que cuando demandamos, cuando reivindicamos, no estamos poniendo en riesgo nuestra propia vida con respecto a las compañeras del sur, pues por la misma regla de tres, ¿no? No es lo mismo las vidas de muchas mujeres, incluso en nuestros contextos, que las de hombres en una situación de supremacía. Pero creo que son los códigos sociales los que van transformando, ¿no? Y que los hombres, por supuesto, que se tienen que autorreconocer mucho para también construir algo en común que sea más bonito y que sea mejor para todos y todas. Bueno, ya dice Santiago, compañero del máster, es cierto que tenemos que hacer pequeñas cosas en nuestro entorno. Si llegaremos a tiempo o no, es otra cosa. Entonces su comentario.
Eh, dice Iván desde Colombia, desde su postura, ¿qué le indicaría a una persona que menciona los ecofeminismos son una cuestión de moda, todo pasará en cuestión de tiempo? Gracias, muy interesante ponencia. Bueno, a mí no me parece tan, o sea, no me parece tan relevante que le pongamos un nombre u otro, que por supuesto yo me siento interpelada en esta idea y llamándola ecofeminismos, porque seguramente muchas de las luchas que se están llevando a cabo en muchos territorios que tienen, diríamos que tienen un componente ecofeminista, ¿no? En la medida que están de alguna manera están capitalizadas por mujeres y trabajan por la subsistencia, ¿no? Y por los entornos próximos, pues las podemos considerar ecofeministas. O sea, el término que esté más o menos de moda no es tan importante como lo que argumentan. Y yo creo que lo que argumentan no va a tener caducidad, por desgracia, en el tiempo próximo, me refiero. O sea, que vamos a tener que seguir demandando, ¿no? Está el intentar la transformación del patriarcado hacia una situación más igualitaria hacia todas las personas, y tendremos que seguir demandando, ¿no? El poder vivir en la tierra de una forma más austera pero más rica, ¿no? Y más conectada a la naturaleza. Y eso pues no es una cosa que vaya a caducar, creo. Entonces, bueno, pues me parece más en esa línea, ¿no? Que lo importante también es las luchas, ¿no? Concretas en cada territorio. Sí, hay gente que se ha quedado impactada con la cantidad de ejemplos y de mujeres luchadoras en todas partes del mundo y dicen que es un tema muy necesario, pero que tiene muy poca difusión. Entonces, ¿cómo hacer ante eso, ante esa poca difusión y que eso llegue a la gente como tal? Dice La falta Mía, de, la falta de difusión de este tema. Yo un poco también es que lo decía antes, yo creo que no todo el mundo de pronto se va a poner a construir, ¿no? Pero el hecho de que haya cada vez más gente construyendo va a ir cambiando imaginarios. Y eso es lo importante. Nosotros, por ejemplo, hablamos de un cambio cultural. Lo que necesitamos es un cambio cultural, pero un cambio cultural es la forma o las gafas con las que miramos la realidad. Si nuestras gafas son las gafas consumistas, pues la realidad la vemos a través de atesorar cosas. Si nuestras gafas son unas gafas que quieren vivir más en armonía con la tierra y que ponen en el centro cómo juntarte con tu gente para construir bienestar, pues es que son distintas formas de estar en el mundo, ¿no? Y esos son imaginarios que hay que construir, ¿no? Y ante esta desesperanza que tenemos o esta ecoansiedad, ¿no? que se manifiesta cada vez más, pues lo que tenemos que intentar es poder imaginar situaciones posibles, es decir, no podemos imaginar una vida de la especie humana en Marte, porque eso es inviable. No, o sea, y eso además sería una salida totalmente tecnoentusiasta y de las élites, si es que se pudiera dar, que no se puede dar, ¿no? O sea, no hay posibilidad de vivir adecuadamente en Marte, ¿no? Pero eso no sería posible, con lo cual no tenemos que ponernos en esas tesituras, ¿no? Tenemos que ponernos en las tesituras de lo probable y de lo posible, según los contextos que tenemos. O sea, intentando decidir sobre cómo vivir con menos energía, intentando decidir cómo vivir más localmente, cómo relocalizando las economías, cómo volver a potenciar en los países enriquecidos la agricultura de cercanía y cómo en los países del sur global dejar, ¿no?, que sus cosmovisiones y sus formas de alimentarse y sus formas de producir sean allí, ¿no? Y sí que es verdad que además la globalización económica va a cambiar porque no va a ser posible. Y eso también abre otro punto de oportunidades, es decir, no vamos a poder pagar energéticamente que todo lo que se hace en China se distribuya por todo el mundo, porque no hay fuente energética que pueda solucionar eso. Entonces, tendremos que repensarnos otra vez y vivir en territorios más cercanos, ¿no? Con unas economías más locales y además más adaptadas a los entornos ecológicos que tenemos, ¿no? Y eso creo que también es una parte positiva, ¿no? La desglobalización se va a producir.
y ahí podemos volver otra vez a aprender a hacer cosas. Yo hace unos años participé en una campaña en Ecologistas en Acción que era sobre la felicidad, ¿no? O el bienestar. Y todos los estudios, absolutamente todos los que estuvimos consultando, relacionaban bienestar y felicidad con articulación comunitaria y con la calidad de las relaciones humanas. Todos. Y eso es totalmente sugerente para construir. Y luego había algunas otras cosas interesantes, como que había otro factor que no salía tan recurrentemente, que era vivir la vida que quieres vivir. Y es que este modelo no nos deja vivir la vida que queremos vivir. Vivimos para el mercado y para el empleo y para no sé qué en esta parte. Y en el otro plante, en el sur global, viven machacados por el extractivismo. Entonces no nos dejan vivir las vidas que queremos vivir. Incluso las cosmovisiones que vivían, las vidas que querían vivir en la Amazonía, las entran los extractivistas y los machacan. Entonces es muy importante construir qué vidas queremos vivir, queremos vivir, ¿no? Y ir intentando recuperar los tiempos para la vida. Yo creo que el factor tiempo es otro factor de felicidad fundamental que de alguna manera el modelo no se apropia de él, ¿no? Y luego también había una tercera idea, y con esto acabo, para dar paso a más gente, que era que la idea esta de que cuanto más dinero tienes o más puedes consumir, no eres más feliz. Que había como había un efecto umbral, es decir, según tu contexto, si tú vives en una ciudad como Madrid, que la vivienda está por las nubes, pues tienes una sensación de bienestar cuando consigues pagar el alquiler, pagar no sé qué, no sé cuántos, y a lo mejor si la vivienda es más barata en otra zona de España, ¿no? Más rural, pues diríamos que el efecto este se llega antes, ¿no? Pero que una vez que se traspasa esa sensación de que tienes cubiertas tus necesidades y que tienes ahí un algo por si hay una emergencia, no te da más felicidad, sino a veces incluso decrece. Entonces, en cambio, nuestro marco cultural lo que nos dice es que la felicidad está en consumir como cosacos y en acumular cosas, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Dice Mía, ¿qué opinas sobre esa relación que se supone de la mujer más estrecha con la vida, con la protección de la misma por el hecho de ser madre? Por mi parte lo vivo así, aunque claro que no sé si hay mucho en eso de imposiciones sociales, sin embargo siento mucho que viene de entraña. No sé si ellos lo tienen así. A ver, yo creo que hay un hecho biológico innegable de que las mujeres, pues sobre todo aquellas que han sido madres, ¿no? Como es su caso, pues desarrollan un ser vivo en sus entrañas y luego hay un periodo de total dependencia de ese nuevo ser a su cuerpo, ¿no? y a darles de mamar, etc. Y eso es inevitable, ¿no? Y eso es algo que tiene una conexión que es muy estrecha durante un tiempo, que es evidente, ¿no? Pero yo creo que hay gran parte de un constructivismo de potenciar todo esto que nos quita empoderamiento. O sea, que no puede ser, o no debería de ser desde mi punto de vista, que se transmita que una mujer lo mejor que hace en su vida es ser madre. Porque existe también la capacidad o la decisión de mujeres de no serlo. Y eso no significa que sean medias mujeres, ni significa que estén desnaturalizadas desde mi punto de vista. Hay un marco cultural que a través de potenciar todo esto de la maternidad, de alguna manera nos relaciona con la naturaleza y con los trabajos de cuidados y con la reproducción de la vida, porque de alguna manera quiere que sigamos ahí exclusivamente centradas en esa parte. No digo que personas, mujeres que se sientan totalmente felices con la maternidad, me parece maravilloso, es su decisión. Y bueno, y yo creo que existe la idea de que cada mujer y cada hombre, en esta idea, ¿no?, que salía de qué vida quieres vivir, puedas tener vidas plenas, siendo madre o no, puedas tener vidas plenas siendo madre, pero también compartiendo la corresponsabilidad de los cuidados con tu compañero o tu compañera o tu familia o tu entorno de amigos y amigas,
para que todo esto de la crianza y todo esto de los cuidados sea compartido socialmente y sea valorizado socialmente. Entonces, no sé, me parece que es algo cultural que la conexión, porque las mujeres occidentales tampoco tenemos tanta conexión con la naturaleza, yo creo. Me refiero a esa vinculación emocional que tienen las mujeres más vinculadas a los territorios. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotras? ¿Que estamos desnaturalizadas? Pues sí. ¿Pero qué les pasa encima a los hombres occidentales? Pues que también están desnaturalizados, que también están al margen de la trama de la vida y de venerar la naturaleza porque dependemos de ella y porque además formamos parte de ella, ¿no? No sé si se entiende, o sea, claro, que cada cosmovisión, ¿no?, de alguna manera ve la realidad de una manera y me parece bien, en la medida que queramos construir esas vidas, me parece positivo. Te dan aplausos por aquí y te ponen corazones también. Gracias. Eso también que estás diciendo es parte de la interseccionalidad, porque, Sí. o sea, es como la parte de abordar, pero también la parte de cómo enfrentar, ¿no? Porque dependiendo de los países, su cultura, pues entonces las situaciones, cómo abordarlas y las estrategias a aplicar y cómo se hace para solucionar, depende mucho de los países y de su cultura y de cómo se mueve todo a nivel. Inclusive tienes problemas que son generados globalmente, pero que al final tienes que buscarle soluciones locales, ¿no? Porque no hay otra manera, entiendo, ¿no? De lo que dices. Yo, por ejemplo, pienso que igual que hay que hablar de soberanía alimentaria, hay que hablar de soberanía cultural. Es decir, yo creo que son los pueblos, armónicamente con sus territorios, con sus cosmovisiones, intentar ver cómo trabajar todos estos temas, ¿no? Bien, es cierto que no, que desde quizás algún tipo de miradas desde los derechos humanos y de los derechos de la tierra, pues hay algunas culturas que son mucho más agresivas con respecto al planeta, ¿no? Por ejemplo, la cultura occidental, en la medida que se impone en el marco económico hegemónico, a veces incluso con situaciones de violencia estructural y guerras para el control de recursos, pues diríamos que va en contra de la vida. Y eso podría ser más o menos objetivo y compartido por muchas culturas, ¿no? O podríamos decir que todas estas culturas que de alguna manera supeditan, no sé, se me está viniendo a la cabeza Afganistán ahora mismo, ¿no? Pues son culturas totalmente, ¿no?, que machacan la vida de todo el mundo, pero la de las mujeres especialmente, ¿no? Pues a mí me parece que deberíamos de llegar un poco a una forma de estar en el mundo en el que todas las personas puedan tener vidas dignas, que eso sería, diríamos, como lo que un poco el rosco, ¿no?, de Key Raworth, o sea, es la vida digna de todas las personas y el empoderamiento y la capacidad de decidir, ¿no?, sobre sus vidas y luego en armonía con la tierra, porque es que eso es impepinable. Podremos cambiar nuestras cosmovisiones, podremos cambiar nuestro marco económico, podemos construir colectivamente otras cosas, pero lo que no podemos cambiar son las reglas del juego del planeta. Eso es lo que hay. Bueno, Charo, con eso, con comentarios y preguntas, gracias a todas y a todos por hacer sus comentarios y enriquecer la discusión. Y muchísimas gracias a ti, Charo, porque realmente ha sido excepcional y muy necesaria y nos sentimos súper bien de que con esta charla estemos cerrando el ciclo de conferencias, una mirada hacia el futuro con visión agroecológica. Carolina de la Casa Encendida dice, muchas gracias, Charo, por tu maravillosa intervención. También os agradecemos a todos y a todas los que nos habéis acompañado a lo largo del ciclo. Realmente, bueno, si te quieres despedir, es el momento. Bueno, pues yo, o sea, agradecer también esta tarde, ¿no?, a todas y todas las personas que han participado y bueno, simplemente yo no me creo en la suficiencia moral de dar consejos tampoco a nadie, pero creo que vivimos en una encrucijada en este momento y esa encrucijada requiere de muchas manos, ¿no?, y muchas cabezas. Y entonces, pues que no, animaría a la gente a construir colectivamente en la medida que pueda en cada momento y en sus entornos, no
a poner su semillita y a poner la gotita y sobre todo también en esta idea de transformar imaginarios para vivir mejor, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Charo.